Bueno, esta mañana quiero compartirles, en congregación tenemos una hermana muy reciente en congregación que lleva unos pocos meses con nosotros y está en esa inquietud de, de todas esas dudas que, que tenemos debido a que con base en la prédica que hemos estado manejando la semana pasada, el Señor nos estaba hablando sobre que Él dice dice en su palabra en Mateo 15 8 9 que este pueblo de labios lo honra, que nosotros, mucho, el pueblo del Señor Jesús lo honra solo de labios, pero que nuestros corazones están muy lejos de Él, lejos porque en vano lo están honrando, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso inquietó a nuestra hermana aquí en la congregación presencial y me mandó un mensaje preguntándome. Entonces, ¿por qué vino esa pregunta? Precisamente porque parte de lo que la gente honra al Señor es porque está repitiendo tradiciones y mandamientos de hombres que el Señor no mandó. Y explicaban esa mañana ya, hace 8 días, que una de las tradiciones que la gente repite es que Dios es un Dios trino. Y eso es lo que el Señor se está refiriendo, que el pueblo solo de labio lo está honrando porque en su corazón está lejos de Él, porque esa Trinidad está lejos, lejos de lo que es verdaderamente el Dios Todopoderoso, porque es una doctrina totalmente ajena a las Escrituras, totalmente opuesto a las Escrituras. De hecho, es una doctrina anticristo, un espíritu anticristo, porque ya hemos explicado que la palabra anticristo significa en contra de Cristo. Entonces, quitémonos de la mente esa doctrina es un personaje que va a ser, eso es otro tema que vamos a tocar, ¿cierto? Pero el Señor nos explicó que ese espíritu anticristo ya está en medio de nosotros y es aquello que estamos llamando malo, siendo que es bueno, o aquello que estamos llamando bueno, sabiendo que es malo. Ya desde ahí, cuando una persona, el Señor Jesús, dice que debo amar a mis enemigos y yo los odio, es un comportamiento anticristo porque estoy haciendo lo contrario a lo que Cristo me manda. ¿Sí me estoy dando a entender? Honra a tu padre y a tu madre y yo maldigo a mis padres. Yo hago sufrir a mis papás con mi alcoholismo, con mis vicios, con mi grosería, con mi pereza. Y uno de papá sufre cuando un hijo eh, viene con todas estas cargas por estar buscando más el mundo que las cosas del Señor. Eso es un espíritu anticristo, porque no está cumpliendo lo que el Señor le está mandando, y es que hay que honrar al papá y a la mamá. Todo lo que estamos haciendo contrario a lo que el Señor nos manda es un espíritu anticristo. Y si verdaderamente Cristo mora en nosotros y en nuestros labios lo estamos nombrando, lo estamos predicando, pero estamos enseñando otras cosas con nuestro comportamiento o siguiendo otras cosas que el Señor nos mandó, lo estamos honrando en vano porque nuestros labios están, el corazón está lejos del Señor. Entonces, esto le arrojó a mi hermana una pregunta que muchos de nosotros nos las hemos hecho debido a esa doctrina tan dañina. Es una doctrina que ha hecho mucho daño y que tiene mucha gente ciega, ciega. La gente
en esa doctrina no acepta que Dios sea el Señor Jesús, no lo acepta. Entonces ella, dentro de esa doctrina, han enseñado que el Dios Papá es el Padre y el Dios Hijo es el Hijo del Papá y el Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios verdadero, pero que el Papá es el Papá y el Hijo es el Hijo. Entonces les explicaba que está esa pregunta que siempre dicen, pero ¿por qué el Señor en la cruz, cuando estaba muriendo, empezó a orarle al Padre? Es precisamente porque ella, como muchos de nosotros, veníamos enseñados de doctrinas de hombres, como dice el Señor. Lo estábamos honrando en vano, como dice el Señor, porque nuestro corazón estaba lejos de Él por esa doctrina, porque estaba adorando a otro Dios que no es Él, a un Dios desconocido. Entonces, uno discute o lleva este mensaje a una persona que tiene esta enseñanza como doctrina, que es un mandamiento de hombres, que está lejos de estar honrando a nuestro Señor Jesús. Ellos dicen que el papá mandó al hijo, pero entonces le digo, pero es que ustedes dicen que Jesús es Dios. Sí, 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 Jesús es Dios. Entonces le digo, bueno, si Jesús es Dios, sencillo, el que murió en la cruz fue el Padre Eterno. Entonces mire el daño que hace esta doctrina de hombres que se está enseñando. Y es que inmediatamente saltan a la defensiva y dicen, no, no, el que murió en la cruz fue el Hijo. Vea la confusión tan grande. Y entonces decían, y yo decía, pero ¿por qué si solamente hay un Dios y Jesús es Dios? Y si usted dice que Jesús es Dios, no hay sino un Dios, entonces ese Dios murió en la cruz. Y su nombre es Jesús, el Padre Eterno. No, porque ¿quién cuida el cosmos? Me decían estas personas. ¿Quién cuida el cosmos? Como si el Señor le fuera a robar a alguien algo a él sabiendo que él es el dueño de todo, hasta de nuestra vida. Él es el dueño hasta de nuestro suspiro. Nada nos pertenece. Todo Él lo creó para Él. Todo, nosotros somos su creación. ¿Qué tiene que el Padre estar vigilando el cosmos? Porque no lo puede dejar solo. Entonces mandó al Hijo a morir porque Él se quedó cuidando el cosmos. Mire cuánto engaño, cuánta ceguera hay. Y el Señor pone esa ceguera porque las personas no quieren oír. Y es precisamente el tema que seguimos hoy. Les quiero recordar que la semana pasada estábamos hablando como título de la predicación, ya es hora de levantarnos. ¿De levantarnos de qué? De levantarnos y que despertemos en el amor a Dios, que eso lo vimos la semana pasada. Que nos levantemos al amor de Dios. Y hoy el Señor nos enseña que tenemos que despertarnos, levantarnos al estudio de la palabra de Dios para que no nos pasen estas cosas. Porque esta mañana, bendito sea el Señor Jesús y la gloria sea para Él. Fue un momento muy hermoso porque hasta el mismísimo Señor por medio de su palabra tocó a esta mujer en su corazón, que se sintió en la congregación, que el Señor la tocó por medio de su espíritu. Se sintió, se vio, porque el Señor le plació
quitarle el velo de los ojos, porque tenía oídos para oír, porque quiere obedecer al Señor. Por eso el Señor dice que Él les colocará un espíritu engañoso para que crean en la mentira y se pierdan. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar las cosas del Señor. No las quieren aceptar. Por esa razón, estas personas no van a salir de esa doctrina de hombres que se llama Trinidad, que ellos le llaman Santísima Trinidad, y eso ya es una blasfemia, porque no es ni santísima ni santa, es un diabólica, porque está alejando a muchas personas del Dios verdadero. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, es clave eso. Por eso es muy importante hoy que empecemos y que despertemos al estudio de la palabra, porque estamos demasiado perezosos, demasiado dormidos al punto que ya ni oímos con claridad, al punto que ya ni vemos con claridad. Ni siquiera hablamos, porque si no oímos la palabra del Señor, ni la queremos ver, menos la vamos a hablar. Porque para nosotros sigue imperando la carne, sigue imperando el mundo. El mundo es lo que, como es lo que vemos a diario, es lo que nos rodea todo momento y es con lo que interactuamos a cada instante, pues ese espacio que tenemos y que debemos sacar y tener a diario para las cosas del Señor, las cosas espirituales, se ve invadido por toda la carne mía, por todo lo que me rodea, y le damos más importancia a lo material. Por eso hoy seguimos peleando por dinero. Por eso eh, tenemos las excusas habidas y por haber para no congregarnos. Por eso tenemos las excusas perfectas para no congregarnos. Y una de esas es echarle la culpa de mis cosas a los demás. Hay veces me dejo congregar que porque el pastor no me dio un buen testimonio, que porque la hermana fulana no me dio buen testimonio, que porque mi marido no me dio buen testimonio, que porque mi esposa no me dio buen testimonio. Entonces tengo la excusa perfecta para dormirme, para no levantarme, porque eso me está mostrando que no he despertado al amor del Señor, que no he despertado al estudio de la palabra, porque estoy siguiendo el mundo, estoy siguiendo a los hombres. Si una persona va a una congregación siguiendo a un hombre y no a Cristo, esa persona, cuando ese hombre caiga, esa persona cae. Claro que es muy importante, 100% es muy importante que el predicador sea ejemplo. Lo dice la escritura. Hombre de una sola mujer, que tenga las escrituras al día estudiando, que tenga sujeción en su casa, que no sea amante al trago, al vino, ni amante a las riquezas. Todo eso, hay una cantidad de requisitos para una persona que se levanta como predicador, como un líder, como un pastor, si quieren llamarlo de esta manera. Tiene que ser irreprochable su conducta. Pero no se nos olvide que todos los predicadores del mundo y este servidor somos humanos. No con eso justificar que yo tengo que pecar. No. Porque muchas veces la prueba de una congregación viene de parte de su líder. Y el líder es tocado.
y es puesto a prueba duro, y es cuando muchas de las personas se devuelven porque buscan la excusa perfecta para echarle la culpa al predicador o echarle la culpa, en este caso, a la esposa que tiene al lado que va a la iglesia o al hermano, al que se esté congregando, que te esté dando un ejemplo y que tú tengas como ejemplo y un día ese ejemplo se desmorona frente a ti y si tú te desmoronas es porque no tenía los ojos puestos en Cristo, sino en el hombre. Por eso la escritura nos enseña claramente que maldito el hombre que confía en el hombre, que bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Sí, yo confío en la palabra, yo confío en mi esposa, yo confío en mis hermanos, muchos confían en mí. Eso es bíblico, escucharnos unos a otros, dar testimonio, pero estar pendiente para la prueba para que nosotros no sigamos doctrinas de hombres, sino al Señor Jesús. Mi fe no depende de si el otro cae o si el otro se levanta. Mi fe depende si cuando yo caiga me levanto o que hago lo imposible por no caer por amor a Cristo. Ese es el trabajo de un hermano cristiano. Entonces, tenemos que despertar al estudio de la palabra. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en, en las Escrituras. Dice la Escritura en Juan 5, 39, 40. Dice la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, Él ya me está diciendo que debo escudriñar. ¿Qué es escudriñar? ¿Quién me puede decir qué es escudriñar? ¿Quién me ayuda? Estudiar, leer, aprender, ver. Y en suegrita, escudriñar significa como buscar, revolcar en lo más profundo cuando usted está buscando algo que necesita, usted busca, escudriña, revuelca para mirar dónde está lo que usted está buscando. Gracias, suegra. Con ese mismo ahínco yo debo estudiar las escrituras, buscar, leer, empaparme de la palabra. Pero dice aquí el Señor que, que eso, que si nosotros hacemos eso, es porque esta escritura son las que nos dan el testimonio del Señor Jesús y en ellas, en ellas está todo el compendio hacia la vida eterna. Y el Señor es bien claro, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es porque estamos dormidos al trabajo de las cosas del Señor. Estamos hoy todavía con ese letargo, con esa pereza de estudiar las escrituras. Porque casi la mayoría de nosotros no tenemos disciplina. Tenemos disciplina para hacer deporte, porque claro, es muy importante. No es pecado, es muy importante. Es más, deberíamos todo el mundo estar haciendo ejercicio para cuidar este templo que el Señor nos dio. En todo sentido de la palabra, espiritual y físicamente debemos cuidar nuestro templo porque es donde mora nuestro Señor Jesús con su Santo Espíritu. Pero tenemos más disciplina para eso, para levantarnos, para buscar una dieta,
para ahorrar, esos somos metódicos, para guardar la alacena, el mercado que me dure tanto, hacemos contabilidad, llevamos todo bien, nos organizamos bien la vida, pero en ninguna parte de mi vida hay un pedacito en el organigrama de mi vida para escudriñar las escrituras. Dice la palabra por ahí, al que le caiga el guante que se lo ponga o que se lo achante. No estoy diciendo que todos estemos en ese aspecto. Hay quienes tienen ese rato, tienen ese instante. Y esta palabra va dirigida para aquellos que el Señor ya sabe quiénes son. Porque yo no puedo señalar a nadie, aún sabiendo si quiénes son o no. No puedo señalar a nadie porque el Señor no me manda eso. El Señor me manda a exhortar con amor, con cariño, a, me manda a motivar, me manda a amar, a aconsejar, a acompañar, mas no a juzgar. El único que juzga es Él. Pero el Señor sabe que hay algunos aquí que no tienen ese espacio para escudriñar las escrituras. Y el Señor nos está diciendo que las escrituras, en ellas tenemos la vida eterna, porque esta palabra es la palabra del Señor Jesús. Él fue, Él fue que inspiró esta palabra. Él la inspiró para que nosotros tengamos vida. Ahí lo está diciendo. ¿Dónde dice eso? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguna hermana o hermano que me ayude con esa segunda de Timoteo 3:16? Amén, pastor. Mi hermano Dice, Giovanito, cuéntemelo di- todo, despacio. dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, mi hermano Giovanito. Aquí la escritura no me está diciendo, algunos libros fueron inspirados por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús, ya sabemos. Algunos libros, algunos pasajes fueron inspirados por Dios. No, la escritura me está diciendo con la palabra toda, del Génesis hasta Apocalipsis, toda, eso que escribió Pedro, eso que escribió Pablo, eso que escribió Moisés, Isaías, David, Salomón, Josué, todos los profetas, todo, todo es inspiración de el Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí trae el objetivo, el para qué. Dice que esa palabra es útil para que enseñemos, que es lo que estoy haciendo yo, que es lo que debemos hacer todos nosotros. Pero ¿cómo voy a enseñar si todavía no he despertado al estudio de la palabra? Es hora de levantarnos al estudio de la palabra, porque la escritura la inspiró el Señor, la escribió el Señor, la escribió el Señor. Y nos la dejó para esta utilidad, para que enseñáramos, para redarguir, ojo, para corregir. ¿Corregir qué? Esas doctrinas de hombre, esos engaños
que muchos dicen ser cristianos y que de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él porque están enseñando doctrinas de hombres. Entonces, esta palabra viene a mí, por eso es importante levantarme el estudio de la palabra, porque esta palabra me ayuda a corregir lo que los hombres han torcido. Esta palabra me ayuda a corregir, salirme de esas doctrinas de hombres. Dice, para instruir en justicia. Instruir es enseñar, es mostrar la justicia de Dios por medio de esta palabra. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Que el hombre de Dios, el hombre que cree en Cristo, que de labio lo honra, esté cerca de su corazón para que no siga tradiciones de hombres y doctrinas de hombres, sino que verdaderamente ese hombre sea perfecto, enteramente, íntegramente preparado para toda buena obra. La persona que está instruida en la palabra del Señor Jesús siempre, siempre estará preparado para una buena obra. Las malas obras en una persona vienen es porque no está preparado en Cristo, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, es claro aquí para que no tengamos excusa, porque a veces nos dicen, es que eso lo dijo Pablo. Es que para defender a veces nuestras equívocas doctrinas, es que eso lo dijo Pablo y es que eso lo dijo fulano. Lo dijo porque el Señor le inspiró en su corazón que escribiera eso para usted y para mí. ¿Para qué? Para que usted enseñe lo mismo, para que corrija, para que instruya en justicia, para que usted sea perfecto delante de Dios y enteramente preparado a toda buena obra. El Señor nos limpia con su palabra. Él nos limpia con esta palabra. Esta palabra tiene que tener el efecto, no sé a usted, pero a mí me ha pasado que a veces he cometido algún error y leo la escritura y esa palabra me entra como espada. Me corta la entrada y a la salida, porque me muestra y me habla y me dice, usted pecó. Por eso es muy importante que el mismísimo Dios está presente en su palabra. Por eso nos la dejó escrita. Por eso se la inspiró a los hombres. Para que, además de eso, que cuando yo me adentro a la palabra, ella me limpia. Ella me limpia, me bautiza. ¿Estamos? La escritura dice, Señor, que debemos estar escudriñando. Y dice que muchos de nosotros no queremos ir a ella. Es que tengo que trabajar, es que me dieron muchas horas de trabajo, es que yo llego cansado, es que yo llego cansada. El Señor ya sabe que yo lo amo. El Señor ya sabe que lo que hay en mi corazón, pero nos olvidamos de cada detalle, de cada mandamiento, de cada ordenanza que es para usted y para mí y para ustedes, para todos nosotros. Cada cosita. Vaya y predique, vaya ayude, vaya acompañe, vaya exhorte. Dice la escritura en el libro de Romanos 10:17. Aquí preguntándonos cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios?
sabiendo que la palabra de Dios se refiere que la fe que yo tengo en el Señor Jesús viene por el oír la palabra de Dios. No un predicador, no un charlatán, no un motivador, no a una persona que predique su palabra, porque esta palabra, ¿cierto? Es la que yo estoy escuchando y viene mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué dice Romano 10:17? ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Pastor, si quiere lo leo yo. Yo, Claro, claro que Palabra sí, del Señor dice así. dice Glorita. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Al charlatán? ¿Al mentiroso? ¿Oír doctrinas de hombres? ¿Oír y seguir tradiciones de hombres? No, dice la escritura que la fe viene por el oír, coma, el oír la palabra de Dios. Oír esto. No, yo pienso, yo creo, no, ese pensómetro o ese yo creo no va cuando predicamos la palabra del Señor. Lo que va la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo dice. Porque la palabra misma me centra y dice que este libro, esta palabra que fue inspirada por el Señor Jesús, no es de interpretación personal. Por eso el yo creo, yo pienso o yo siento, no va cuando se refiere al hablar la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra del Señor, porque ella es la que me limpia, es la que me lava, es la que viene a mi oído y por ende viene mi fe. Mi fe se acrecienta por medio de esta palabra también. ¿Sí estamos entendiendo? Muchos seguimos dormidos a la palabra de Dios y no hemos despertado todavía al estudio de esta palabra. Es lindo, es hermoso que estemos hoy aquí congregados como iglesia. Es hermoso. Es un espacio que ustedes sacaron en su horario para levantarse al estudio del Señor Jesús. Pero no nos debemos conformar con esto, porque es que resulta que casi siempre cuando sucede, dejamos en las manos del predicador o el que esté liderando toda la problemática. Eh, Escucho personas que dicen, pastor, ore usted, es que el Señor le escucha más a usted que a mí. El Señor me escucha a mí más que a ellos. Eso es falso. El Señor jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Jamás. Si la distancia que tenemos de comunicación con nuestro Creador está a la distancia de una oración, está a la distancia de un pensamiento, está a la distancia de unos milímetros porque Él mora en nosotros. Usted no tiene que mandar ningún fax, usted no tiene que mandar ningún mail, usted no tiene que mandarle mensaje al Señor con nadie, porque si Cristo mora en ti, está en ti, tú hablas directamente con Él. Y es ahí donde Él te va a redarguir de pecado. O sencillamente te va a llenar con su Santo Espíritu y te llena de la paz que sobrepasa todo
entendimiento humano porque tú estás en obediencia con Él. Entonces tenemos que levantarnos al estudio de la palabra, no descargar esa responsabilidad en mí o en otra persona. No, entendamos que la salvación es individual, no en grupitos de a dos, es individual. La salvación es individual. Por ende, tenemos que levantarnos a estudiar la palabra. Que hay momentos de congregación donde todos nos reunimos a hablar del Señor. Lindo, porque la palabra se cumple. Cuán hermoso y agradable es ver a los hermanos unidos en armonía. Y esa armonía, ese punto en común, es la palabra del Señor. Así que dice la palabra que el oír, que la palabra viene, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y nosotros le decimos al Señor a veces, Señor, aumenta mi fe. Y entonces nos quedamos esperando que el Señor me aumente la fe, sabiendo que en su escritura dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces todo lo que está aquí, esta información me va a ayudar para que mi fe se catapulte, se levante esa fe y que esa fe me va a llevar a la santidad, porque sin santidad no puedo ver a mi Creador. Su nombre es Jesús. Dice la escritura, había un pueblo que está aquí en las escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 17, que se llama el pueblo de Berea. Era un pueblo llamado así, Berea. Esta gente se caracterizaba por investigar diligentemente lo que les predicaban. En este caso, investigaron diligentemente lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Y qué enseñaba el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo, ya sabemos que era Saulo de Tarso, perseguidor aférrimo de la, de la iglesia, de los seguidores del Señor Jesús, en esa época llamados los del camino, después le llamaron los cristianitos, los cristianos. Todos los que seguían al Señor Jesús, Saulo de Tarso los perseguía para apedrearlos, matarlos, encarcelarlos. Entonces, cuando Saulo o el apóstol Pablo fue a este sitio a predicar que el Señor Jesús era el Dios Todopoderoso, que el Señor Jesús se le había presentado y que tocó su corazón, él dando su testimonio y predicando el Señor Jesús, esta gente de Berea dijo, espere un momentico, déjeme mirar diligentemente e investigar si es cierto lo que usted está diciendo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Acudir a las Escrituras, llegar a las Escrituras para poder asegurarnos de que no se está predicando a otro Jesús, como dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cristo es el Dios Todopoderoso que se hizo carne. La palabra Cristo significa Mesías. Por eso a Jesús le dicen Jesús Cristo, porque Jesús fue el Dios que se hizo carne. Entonces cuando digan, ustedes vean aquí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor, Jesús con claridad lo puede decir, porque Él es el Cristo y están hablando de Él. Sino que aquí hacen énfasis que es ese Dios que se hizo carne, para que no dudemos.
Dice 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Estaba hablando Pablo, que le inspiró el Señor. Y es precisamente eso, para que no nos pase y nos vengan a enseñar a otro Cristo. Allá en esa Trinidad enseñan a otro Cristo. Los católicos enseñan a otro Cristo. La Escritura enseñan al verdadero Cristo. Su nombre es Jesús. Por eso es muy importante que hagamos lo de Berea para que no empecemos a seguir a otro Cristo, del cual el Señor no inspiró esto para que buscáramos a otro Cristo, sino a Él, el Mesías verdadero. Su nombre es Jesús. ¿Estamos? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice la Escritura, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, había un templo donde se congregaban los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Vean lo que estaba diciendo Pablo? Él estaba diciéndole a la gente que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Dios que dijo que iba a venir. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, personas que no tienen nada que hacer, desocupados. Hombres malos, normalmente el ocioso hace cosas malas. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? Que Pablo estaba predicando que Jesús era el Cristo, que era el Dios verdadero, era el creador del universo, el Dios eterno, el Padre eterno,
el omnipotente, el todopoderoso. Y entonces esta gente de este pueblo de Berea lo recibió ese mensaje, pero no tragaron entero. Se fueron a las escrituras. Dice ahí, escudriñaron cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Ustedes escudriñan las escrituras cada vez que yo predico para ver si es así lo que yo les estoy diciendo? ¿O se están conformando solamente con la cita que yo le doy? Porque dice, no, ese calvito, orejoncito, el hombre como que es buena gente, el hombre como que no nos quiere engañar, el hombre, y entonces me quedo con lo que él me dijo. Sí, No, la palabra nos está sí, enseñando que debemos escudriñar las escrituras, buscar en ellas más de lo que aquí esta gente de, 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 de Berea empezaron a decir, venga a ver si esto es cierto, lo que me está diciendo este Pablo. 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿A quién le creyeron? ¿A Pablo? ¿Le creyeron a la palabra? Porque en últimas usted y yo, Pablo, todos somos siervos del Señor que nos manda a predicar. Porque el Señor a veces usa hasta inconversos para que el mensaje lo entienda otra persona. Dice que si usted no habla, las piedras hablarán. Había un tipo en el Antiguo Testamento, no quería hacerle caso al Señor y el Señor puso a hablar el burro donde él andaba. Hasta un burro lo hace hablar el Señor porque él es el Todopoderoso. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando dice y no pocos hombres, son muchísimos que creyeron. ¿Por qué? Porque escucharon lo que decía segunda de Timoteo 3:16. Porque dice que esto es para corregir, para redarguir, para enseñar, para que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Cuando los judíos 13 de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Por qué? Porque los iban a matar por causa del nombre de Jesús, por decir que Jesús es el Cristo, o sea, es el Padre, el Mesías. Pero nótese que, que es muy importante que seamos como los de Berea, que investiguemos, que no nos quedemos ahí nomás, que saquemos tiempo para la escritura. Todos los días, 5 minuticos, 10 minuticos. Usted se va para el trabajo y ore con el Señor, hable con el Señor. Padre mío, yo sé que tú moras en mí. Hoy quiero instruirme con tu palabra. Enséñame, Señor, para ser cada día mejor para ti. No para chicanear, no para dárselas de presuntuoso, de presumido ante los demás que usted sabe mucha Biblia, que todo lo sabe, que nunca peca, que usted es santo. No, 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 nada de eso. Solamente el Señor va a ver la intención de su corazón porque quiere aprender la escritura. ¿Será porque quieres la vida eterna? ¿Será porque eres consciente de que eres pecador
y necesitas del Señor Jesús todos los días para no desviarte, todo eso el Señor lo va a saber si tú abres un corazón hacia Él. La palabra del Señor es Amén. el que alumbra nuestras vidas. Él es el que alumbra nuestras vidas. Es algo muy espiritual, mis amados, demasiado espiritual. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y tenemos que entender que cuando usted se encuentre en un momento así como oscuro en su vida, que usted no vea con claridad, la palabra dice que Jesús es mi luz y mi salvación. Pero ¿cómo voy a saber del Señor Jesús si no voy a la Escritura? Si tengo excusas para congregarme, si tengo excusas para todo y no me cansaré de repetir, porque eso me entristece. Ver hermanas, hermanos, si me están escuchando y si me escuchan, no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando, me incluyo, todo siempre me incluyo. Y es que nos hemos acostumbrado y todavía seguimos, y eso viene de muchos años atrás, de tener un Dios bombero que me apague el incendio cuando me estoy quemando. Y una vez que ese Dios bombero, su nombre es Jesús, me apaga el incendio, le doy la espalda. Ya no necesito el bombero porque ya no tengo incendio. Pero hay algo muy hermoso y el Señor dice, y sed agradecidos, agradecidos. Notemos que el agradecimiento se refleja ¿cuándo? Cuando yo saco tiempo para mi Señor que me sacó de... Es que ustedes se olvidaron de dónde nos sacó el Señor. Mi amada, mi amado, ¿usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor? Lo sacó del error, lo sacó del pecado, lo está sosteniendo para que usted no vuelva a caer allá. Y nosotros somos tan desagradecidos que ni sacamos tiempo para Él porque tenemos todas las excusas. Vamos a la congregación para que me ayuden, para que me den plata, para que me llenen el buche cuando tengo hambre, como hacían todas esas multitudes que seguían al Señor solo por la comida. ¿Y quién engaña al Señor? El Señor se voltea a mí y dice, ustedes a la verdad me siguen porque comieron y se saciaron. Y no les gustó y se fueron. Y así hay muchos en la congregación. Aquí en la congregación presencial hay varias personas que no han vuelto porque no tenían trabajo y ahora tienen mucho, pero mucho. No, pero yo sigo al Señor a mi manera y las excusas todas habidas y por haber. Damos unas excusas que a veces duelen. Entonces, mis amados, no hay excusas para las cosas del Señor, porque el Señor dice que si tú eres fiel en lo poco, cuando tengas mucho también vas a ser fiel. Pero el que se acostumbra a ser infiel en lo poquito, cuando tenga más, va a ser peor, peor de infiel. Entonces, acostumbremos a ser agradecidos, a ser fiel con el Señor en lo poco, para cuando el Señor nos exalte, para cuando el Señor nos dé bendición en abundancia, también seamos fieles con Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo no tengo trabajo y estoy poquitico y llega el Señor y yo estoy con mi Señor ahí, no tengo para el bus, hoy busco al Señor como sea.
Tengo muchas necesidades. Hoy busco el Señor porque separado de Él no puedo nada, hacer nada. Lo busco porque quiero la salvación, porque yo sé que el Señor sabe de mis necesidades sin necesidad que yo esté quejándome. Y lo busco, y lo busco. En eso poquito lo estoy buscando. Le aseguro que ese hermano, cuando el Señor le dé, si verdaderamente fue fiel en esa búsqueda, va a seguir en la congregación, así tenga 20 trabajos. Como sea, va a hacer lo imposible para tener ese contacto de todo lo que se llama congregación. Porque otros van a decir, no, yo en mi casa cojo la Biblia. Pero la palabra dice, no dejar de congregarse. La palabra es un todo. Entonces es ver que ya tengo bastante trabajo, tengo tantas ocupaciones que ya no tengo tiempo para el Señor. Entonces en mi búsqueda, cuando no tenía nada y estaba yendo a la iglesia, lo estaba haciendo por hipocresía, porque estaba buscando lo mío. Y cuando ya lo tengo, no soy agradecido. Al Señor hay que buscarlo todos los días, por eso hay que empezar desde las escrituras. Hay que levantarnos con las escrituras. Si usted se acuesta, acuéstese con la escritura. Algo que le admiro a mi esposa es que ella se sienta en la cama antes de acostarse y lee su Biblia hermosamente y se acuesta. Y en el día uno la ve con la Biblia leyendo. Porque es el momento de despertarnos a las cosas del Señor. Y eso no nos da cabida al pecado. Eso nos da más fe porque la palabra, al oír, porque cuando yo leo esta palabra la estoy escuchando. Usted cuando lee no se oye, yo me oigo, cuando leo yo me oigo y es donde viene la fe. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios dice Romanos 10:17. Tenemos que empezar a entender que la palabra se hizo carne. El verbo era la palabra y se hizo carne y habitó en medio de nosotros, porque la palabra es Cristo y nos la dejó plasmada para nosotros. La escritura dice en el libro de Juan 8:12, qué cita tan bonita. Ojalá la escriban ahí en una pared en su casa o en la nevera, así, pa, pegada. ¿Quién me hace el favor y me lee el libro de Juan capítulo 8, versículo 12? La palabra del Señor dice así en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. 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 Dice la escritura, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito es el Señor Jesús. Él es la luz. Así que ya no hay más excusa para que usted y yo estemos coqueteándole a la sombra, a las tinieblas, andemos en la oscuridad. Dios, cuando mora en nosotros, Él resplandece, Él sale luz de nuestra vida. Por eso cuando nosotros llegamos a otro lugar que hay tinieblas, ¿ustedes no han sentido eso? Yo lo he vivido. A veces llego a un lugar que se siente pesado el ambiente, se siente fuerte, se siente el mal.
porque Cristo es luz. Y si Cristo mora en ti, donde quiera que tú llegues, esas sombras se empiezan a disipar. Se empiezan a disipar. Porque cuando hay luz, se rompe el oscuro, se rompe la tiniebla. Y por eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que lo sigue, significa el que lo imita, el que le obedece. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Va a tener claridad sobre la vida eterna. Se va a enfocar en la vida eterna, en la vida. Él es la luz. Imagínense ustedes, Él es como esa lámpara que va delante de nosotros, alumbrando el camino que nosotros debemos seguir. Él es esa luz. El que cuando usted no ve, ¿usted no le ha pasado que cuando está de noche y se fue la luz oscura y usted empieza a caminar, rompió un vaso, se tropieza, se pega en la rodilla, en la canilla, porque no hay luz? Cuando Cristo está en nuestras vidas como esa lámpara, como esa luz, Él nos libra de caer, Él nos libra de todos esos golpes, porque ya podemos ver con claridad, ¿sí? Cuando estamos en una oscuridad doctrinal, de doctrinas o enseñanzas, estamos en una oscuridad, Él nos alumbra y nos muestra el camino verdadero. ¿Sí? Por eso Él nos alumbró esas doctrinas que teníamos de adorar imágenes, nos alumbró en esa oscuridad y nos hizo ver que eso estaba oscuro y nos mostró por medio de su luz la salida de esa oscuridad, de esa doctrina oscura, de esa doctrina de adoración a la Virgen, de esa doctrina de seguir tradiciones de fiestas, de esa doctrina de seguir a otro Dios que no es el mismo Jesús. Él nos da la guía, Él nos da la luz para todas esas cosas. Así que esa palabra, esa luz se tiene que convertir en deleite para mi vida. Y si ella no lo es, entonces estamos dormidos todavía a la lectura del Señor en las Escrituras. Si no me estoy deleitando en estas cosas, es porque todavía sigo sin levantarme. Es el tiempo de levantarme a estudiar las Escrituras. Mire, voy a dar varias citas. Voy a dar varias citas que dice así. Salmo 119, 20, ¿cierto? Que aquí nos ayuda y nos muestra la escritura que debemos anhelar el estudio de la palabra de Dios. Debemos anhelarlo, debemos quererlo, soñarlo, anhelarlo, que sea un anhelo de mi vida. Salmo 119, 20, ¿quién me lo lee, por favor? Amén. Jaimito, sí está bien. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus pensamientos, De tus mandamientos. de tus mandamientos. Aquí me está hablando de anhelar la palabra del Señor Jesús, ¿vale? Ahí mismo mi hermana el 40, 119, 40. Y el primito me lee el 131 del 119. Estamos en el 119, 20, 119, 40, 119, 131. Léanme ahí, por favor. Leo el 119:40.
He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Señor Jesús. Amén, amén. Eso es una invitación a estar estudiando la palabra del Señor Jesús porque eso es netamente obediencia a Él. El estudio de la palabra es obedecerlo a Él. 119, 131. Dice la palabra del Señor. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Amén. Qué palabra tan hermosa. Entonces, gracias, mis hermanos. Señor los bendiga siempre. Un matrimonio que ora unido jamás será destruido. Amén. Debe existir en nosotros un vivo deseo de la lectura y estudio y meditación de la palabra del Señor Jesucristo si queremos avanzar espiritualmente. Si no queremos avanzar espiritualmente, sino seguir en esta carne, en esto mundano, todo lo que me mueve, trabajar para pagar renta, trabajar para comprar casas, trabajar para, etcétera, etcétera, para eso nomás, estoy enfocado en mi vida, entonces de nada me va a aprovechar el estudio, porque es solamente para avanzar espiritualmente. Si no despertamos en nosotros ese agrado, ese anhelo, vamos a seguir durmiendo y pasará el tiempo y en nada vamos a avanzar y no hemos avanzado. Como ha pasado con tanta gente en la congregación que llevan años y no han avanzado espiritualmente. ¿Por qué? Porque están dormidos con el estudio de la palabra, porque no escudriñan las escrituras, como dice el Señor Jesús, y dice porque no quieren venir a Él. No queremos ir a Él. Así que vamos ahora para cerrar estos 10 minuticos que me quedan, para continuar, que esta palabra sigue siendo luz, que sigue siendo una antorcha para mí, para el estudio. Tengo que tener a Cristo como una luz que me alumbre esta palabra, que es Él mismo. Vamos al Salmo 119, 105. Alguien me lee Salmo 27, 1. Otro me lee Hechos 13, 47. Casi todos tienen un librito que les llegó para que escriban. El que no tenga me avisa, para ver si se lo mandamos desde por aquí. Pero tienen ahí donde escribir, así que escriban. Salmo 119, 105, Salmo 27, 1, Hechos 13, 47, Primera de Juan 1, 5, Salmo 119, 130, Primera de Juan 1, 7, Salmo 18, 28. Ahí les dejo esa perlita. Vamos a empezar. Es una Pastor, perla. Salmo 27:1. Salmo 27, 1, por favor. 27:1. Señor Jesucristo es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Amén. Si el Señor Jesús es mi luz y mi salvación, mi guía, ¿de qué me voy a atemorizar? ¿De qué me voy a atemorizar? Pero ¿cómo aprendo eso? Leyendo la escritura. Cuando me encuentro en un momento de angustia, me tengo que acordar, por eso me ayuda la escritura. La escritura me limpia, me lava, la escritura me da fuerza, me llena de fe. En un momento, Mari, y todos los que me están escuchando, estoy con temores. Ay, ¿ahora qué será que me echarán? Y si me echan del trabajo, ¿qué voy a comer? Entonces dice la escritura, el Señor Jesucristo es mi luz y mi salvación. ¿De qué me atemorizaré? De nada, de nada. ¿Quién me acompaña con otra lectura? Salmo 119, 105. Amén, pastor. Dice la palabra. Bonito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué
palabra tan hermosa como el anillo al dedo para nuestro mensaje de hoy. Lámpara es a mis pies, la palabra del Señor es la lámpara para mis pies. Si yo tengo esa palabra siempre guiándome, mis pies van a caminar firmemente. No van a resbalar, no van a caer en el hueco. Gracias, Joanito. Hechos 13:47, primera de Juan 1:5. ¿Qué me lee Hechos 13:47? ¿Quién lo tiene listo? Yo, pastor. Francesita, por favor. Bueno, se dice la palabra del Señor. Porque así nos ha llamado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Si escuchamos que el Señor nos puso como esa luz para guiar a muchos más hacia el camino de la salvación. Hay harto que hacer, pero como no leo, como no tengo la disciplina de las escrituras, Francesita, léeme el 13:46, por favor. 13:46. Ok, así dice el Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha llamado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, Francesita, porque así le damos más sentido. Resulta que ahí están, ¿quiénes? Los que negaron a Cristo, los que negaron a Cristo y dijeron, Dios es luz y no hay ninguna. no creyeron. Entonces el Señor nos tomó a nosotros para que seamos, y como tomó a los discípulos, ellos tenían que los tomaron a ellos como luz para guiar a nosotros los gentiles y a su vez nosotros guiar con esta palabra a muchos más, llevando la luz del mensaje del Señor Jesús, luz para que la gente salga de las tinieblas en que anda. Y solamente por estar escudriñando las escrituras que podemos salir de esa oscuridad, porque el Señor es la luz, Él es la palabra que está escrita aquí. Primera de Juan 1:5. Amén, pastor. ¿Quién? ¿Valentina o Panchita? ¿Cuántos hay en la casa? ¿Como 10? No, pastor. Sino que ahí hablamos dos. No Bueno, sé si la hermanita que habló o yo. ¿Quién la va a leer? Panchita. Bueno, listo. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en primera de Juan 1:5. ¿Sí, pastor? Sí, señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Ya, es Él lo que debemos anunciar, que el Señor Jesucristo es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Así que, por esa razón, con mayor seguridad debemos ir a las Escrituras, porque no hay nada malo en Él. Todo es bueno para mi vida, pero tengo que levantarme al estudio de la palabra. Salmo 119, 130. Yo, María del Carmen. aquí va. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Qué bendición esa palabra, María del Carmen, muy linda. Se la regalo. El Señor Jesucristo se la regala. Qué bendición. Primero en Juan 1:7. Amén, amén, pastor. María Flores, o sea, Mafecita. Sí. Dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, en su manifestación de Hijo, se hizo carne
nos limpia. Pero el 6 también está muy lindo, pastor. ¿El qué? El 6. El 6. Léame, Panchita, el 1:6. No, porque leí el 5. Bueno, lea el 6, Panchita. Y la hermanita Mafe leyó el 7. Bueno, entonces sumemos, porque la suma de la palabra es la verdad, dice la Escritura. Amén. Y así como usted la predica, pastor, con mucho gozo. Amén, la gloria para el Señor Jesús. Sí. Dice la palabra de nuestro Señor Cristo en 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Amén. Easy, fácil, está clarito. Por eso es que el Señor les decía la semana pasada, en la prédica pasada, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no estamos diciendo la verdad, no estamos obedeciendo a la verdad. Gracias, Panchita. Amén. Salmo 18:28. Pastor, Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén, amén. ¿Qué más necesitaríamos saber de ahí de esa cita? Es todo. El Señor Jesús alumbra mis tinieblas. Qué bendición. Gracias, mi hermana. Bueno, mis amados, y para irnos, la palabra de Dios alumbra nuestras vidas. Ella es como una lámpara. Ya nos dimos cuenta que esta palabra, por eso tenemos que leerla. Levantamos a leer porque ella es la que nos alumbra, que va delante de nosotros mostrándonos el camino con esa luz irradiante, grandísima, el camino que debemos seguir, nos libra de caer en oscuridades, les digo a ustedes, de caer en esas doctrinas falsas. Segunda de Pedro 1, ya para irnos, mis amados, segunda de Pedro 1, versículos 19-21. Quiero que se lleven esta palabra en su corazón, todos, para cerrar este día, la segunda parte de esta predicación, que ya es hora de levantarnos y hoy correspondió, ya es hora de que despertemos y nos levantamos el estudio de la palabra. Segunda de Pedro 1, 19-21 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Mire, esta es la palabra profética más segura. Y una de las profecías hermosas por las cuales yo estoy aquí en pie, como dice mi hermana Panchita, gozoso, es que el Señor dijo que Él vuelve. Y yo le creo y lo estoy esperando con todo mi corazón, preparándome cada día, pidiéndole que no me deje irme a la derecha ni a la izquierda. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que entendamos que este libro, al estudiarlo, no trate usted de interpretarlo porque se convierte en doctrina de hombres. Dice 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí cerrando lo que vimos en segunda de Timoteo 3:16, que el hermanito Giovanito me leyó, que toda la escritura fue inspirada por el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Así que cerró este capítulo diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga